Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos al programa esta mañana de viernes 9 de junio del año 2017. Más adelante estaremos conversando sobre temas nacionales e internacionales con el ex canciller liberal Francisco Aguirre Sacasa. Haremos un importante repaso de la política nacional y también los principales acontecimientos en el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. El día de ayer se ha firmado un acuerdo tripartito en zonas francas para darle un clima de estabilidad y armonía en ese sector durante los próximos 5 años. Se firmó un acuerdo de reajuste salarial que va a permitir darle estabilidad a este sector. Nicaragua está fortaleciendo las relaciones diplomáticas con Jamaica, sobre todo relaciones comerciales. Ha viajado allá el vicecanciller para los asuntos del Caribe, Valdrak Jenske, quien se ha reunido con autoridades de Jamaica para el intercambio comercial. Y Nicaragua estará representada en una feria en Londres, Inglaterra, y se va a llamar la Experiencia Latinoamericana 2017, en donde se va a ofrecer por parte de nuestro país los principales atractivos turísticos que tiene Nicaragua en este momento y que son del atractivo de los turistas internacionales. En las noticias internacionales esta mañana, al menos 21 personas han muerto al producirse una explosión a la entrada de un mercado en Irak. Según los datos, estas personas sufrieron un atentado terrorista, una explosión. Se le está atribuyendo a los terroristas de ISIS. En Inglaterra no le salieron bien las cosas a la primera ministra Theresa May, que va a formar un nuevo gobierno de minoría con los unionistas de Irlanda del Norte. Luego de las elecciones del día de ayer, la primera ministra del Reino Unido se presentó este viernes en el Palacio de Buckingham y le pidió permiso a la reina Isabel II para formar un nuevo gobierno. Ella ganó las elecciones ayer, pero no la mayoría en el Parlamento, lo que la está obligando a tomar esa decisión. En los Estados Unidos, el exdirector del FBI comparó a los medios de comunicación con gaviotas hambrientas. La comparación no solo provocó algunas risas en el recinto, sino además fue motivo de burla por parte de algunos periodistas e internautas en las redes sociales que la consideraron bastante acertada. Esto fue cuando compareció en el Senado para quejarse de que hay una persecución en contra de él por parte del presidente Donald Trump, que el presidente Donald Trump es mentiroso y dijo: los medios andan hambrientos de noticias para hacerle la vida difícil a Trump y a otros. Esto provocó inmediatamente la reacción del presidente norteamericano Donald Trump sobre la comparecencia del exdirector del FBI y dijo que es un embustero y filtrador. Trump dijo de que no creía en sus palabras, que era un infiltrador y que podrían acusarlo de haber revelado información que era confidencial de las conversaciones que sostenía con él. En Venezuela, donde la oposición sigue en las calles y en donde ayer manifestantes del chavismo también salieron a las calles, los opositores venezolanos han degüellado a un hombre durante las protestas en Caracas. El vicepresidente de Venezuela ofreció detalles sobre ese suceso y otros acontecimientos violentos que han tenido lugar en ese país sudamericano, en donde las violencias callejeras en estas manifestaciones se han incrementado con muertos de un lado y de otro, lamentablemente. En México, el partido de Andrés Manuel López Obrador insiste en no reconocer los resultados de las elecciones en el Estado de México y las están objetando al grado que ahora están diciendo de que se alteraron los votos, que hubo fraude y están pidiendo un reconteo. Y finalmente, en Brasil está en suspenso por el juicio que podría acabar con el mandato del presidente Michel Temer, quien se niega reiteradamente a renunciar al cargo, pero que va a ser objeto de investigación. Lo van a llamar a que rinda una declaración sobre pago de sobornos y todo hace indicar que las manifestaciones callejeras en Brasil también van a volver.
sorpresivamente de eso los grandes medios no están hablando nada. Nos vamos a una pausa y al regresar conversaremos con el ex canciller liberal Francisco Aguirre Sacasa. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Con mi camión voy por todo el país, a donde el trabajo me lleve. En cada ciudad que ando, siempre estoy corto de tiempo. Un negocio que hacer, productos que comerciar. Yo soy de la vieja escuela, pero por donde voy, siempre hay una agente Banpro. ¿Y cómo resuelve? Pues me saca de apuros cuando necesito hacer un depósito o sacar dinero. Es accesible, rápido y seguro. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Invierte en tu felicidad. Tu hogar es la mejor inversión. Solicita tu crédito de vivienda en la feria Expo Hogar 2017, que se llevará a cabo del viernes 16 al domingo 18 de junio, en el Centro de Convenciones Crown Plaza, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Acompáñanos en un ambiente familiar lleno de promociones y ofertas adecuadas a tu presupuesto, con la participación de los 6 principales bancos nacionales que financian tu vivienda. Organizada por la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, CADUR. Patrocina BDF, Amanco, Holcim, Durman, Cemex y Claro. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana, enviar sus mensajes, comentarios y preguntas para nuestro invitado. Les recuerdo que estamos transmitiendo este programa a través de Facebook Live. Muchas gracias también a los que nos siguen en las redes sociales y pronto estaremos en otras redes sociales. Estamos ya afinando la plataforma para lanzarnos en otras redes sociales. Muchas gracias a ustedes. Queridísimo canciller Francisco Aguirre Sacasa, un gusto tenerlo en el programa. Es un gran placer estar con vos, Adolfo, por primera vez desde la primera semana, ¿verdad? Exactamente. Muchos temas que comentar hoy, nacionales e internacionales, un mundo siempre convulsionado. Hicimos un repaso de las principales noticias de las últimas horas que han acontecido. Y bueno, el mundo expectante por todos lados, Venezuela, Brasil, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, ya no se diga. ¿Cómo ve el mundo? Bueno, como decís vos, convulso. Ayer hubo 2 noticias importantes en el mundo anglosajón. Para mí la más importante fue lo que le pasó a la Theresa May, que vos comentaste ahora. Primera ministra de Inglaterra. Así es. Que cometió un enorme, garrafal equivocación de lectura política. Al decidir ella, teniendo todavía 3 años más en su periodo como primer ministro, llamar a como es facultad a la primer ministra o el primer ministro británico a elecciones anticipadas.
creyendo ella, y esto es lo que creo que es importante para nosotros los que seguimos la política nicaragüense, creyendo ella en las encuestas británicas que señalaban que ella tenía una inmensa mayoría por encima del líder del Partido Laborista, que es una persona de extrema izquierda. Entonces, ella lo que dijo es que ella quería tener un mandato mayor que el que tenía ya su partido conservador para negociar una salida honrosa y además privilegiada para Gran Bretaña de la Unión Europea, cosa que yo creo que no hubiera sido posible, Adolfo, porque al lograr los ingleses salir de la Unión Europea, pero conservando la mayoría de los beneficios, hubiera facilitado que otros países de la Unión Europea tomasen ese mismo camino. Entonces yo creo que hubiera sido difícil para ella lograr algo extraordinario, pero en todo caso ahora entra debilitada, porque aunque ella pudiera llegar a formar un gobierno de coalición, y probablemente lo va a lograr, si es que su propio partido no la destituye a ella, ¿verdad? Ella va a entrar a esas negociaciones no como la líder de una sólida mayoría conservadora en el Parlamento, sino que una persona que tiene un gobierno minoritario, como dijiste vos. Moraleja, hay que tener mucho cuidado con las encuestas. Bueno, a eso iba, porque quiere decir que las encuestas ingleses, de los ingleses o inglesas, en las que siempre se ha creído mucho, esta vez no atinaron. Como no atinaron las encuestas de los Estados Unidos en el caso de Trump contra Clinton, ¿verdad? Ahora, yo la observación que yo me hago, Adolfo, es si no son confiables las encuestadoras como Gallup, que tiene 50 o 60 años de estar encuestando políticamente en los Estados Unidos, ¿cuán confiables serán las encuestas en nuestro país? Okay. Y hago ese comentario porque aquí estamos bombardeados continuamente, por lo menos por dos firmas que han levantando continuamente. Cedgalo, MIR. Esas dos son las principales. Está activo también Borrilla Asociados, pero ellos no se proyectan tanto como las otras dos, ¿verdad? Entonces... Ok, pero eso significaría que las sociedades, los electores, están cambiando. Bueno, yo creo que ha habido, por lo que he leído yo en el caso de Gran Bretaña y por lo que yo te puedo asegurar en el caso de los Estados Unidos, que ha habido un cambio importante en el sentir del electorado. Por ejemplo, en las elecciones estas de Trump, él logró aglutinar una coalición de personas, en su mayoría blanca, en su mayoría de bajos recursos, en su mayoría de poca educación formal, para llevarlo a la Casa Blanca. Y ese grupo ha sido increíblemente solidario para con Trump. Todos estos últimos 5 meses de escándalos y de críticas y de revelaciones y de todo lo que hemos visto en los Estados Unidos no han logrado socavar, digamos, esa base fuerte que él tiene. Pero yo creo que también hay otro factor, y es que el electorado, por lo menos en las dos grandes potencias anglosajonas, es muy volátil. O no le quieren decir a los encuestadores lo que realmente piensan, o cambian de parecer, literalmente en los últimos momentos antes de ir a las urnas, ¿verdad? Porque solo eso puede explicar lo que pasó en los Estados Unidos con Trump, lo que pasó en Gran Bretaña con Brexit, ¿verdad? El voto para salir de la Unión Europea, y ahora con el desastre de Theresa May. Vio lo de Venezuela, vio lo que está ocurriendo en Brasil, la situación ahora con Qatar en el Oriente Medio. ¿Qué pasa? Bueno, vos sabés que Trump dice que él es el autor de lo que pasó en Qatar, ¿verdad? Entre Qatar y el Egipto. Rompimiento de las relaciones diplomáticas. Pero qué rompimiento, ¿verdad? No solo estamos diciendo que retiran sus embajadoras, sino que han bloqueado prácticamente a Qatar, tanto el acceso aéreo a Qatar como el acceso fronterizo. Yo no conozco, y yo creo que ninguno de nosotros puede comprender exactamente qué está detrás de esto. Los observadores internacionales, los famosos políticos, lo que dicen es que Qatar maneja una relación demasiado estrecha para con Irán, que es un país pues que con pretensiones de hegemonía en el Medio Oriente, y además un país chiita, ¿verdad?
mientras que Qatar y todos estos países que rompieron con ellos son en su mayoría sunitas. Pero lo más increíble es que el señor Trump ha estado diciendo, solidarizándose con Arabia Saudí, con Egipto, con los Emiratos, etcétera, y dando a entender pues que Qatar se merecía el castigo que está recibiendo, a pesar de que un mes antes él estuvo con el príncipe heredero de Qatar en la Casa Blanca. En fin, él se está enredando en esas arenas movedizas que son el Medio Oriente y que son impredecibles. Hablemos de la política entonces exterior del gobierno del presidente Donald Trump y del escándalo que está sacudiendo su administración, como es lo del FBI. Ayer el ex jefe del FBI compareció en el Senado. Sorprendente todo lo que dijo, que mantiene encendidas todas las cadenas norteamericanas de televisión, las estaba monitoreando. Ayer todos estaban encendidos, el escándalo era lo que había dicho el jefe del FBI en el Senado. Bueno, era teatro político lo que vimos ayer, ¿verdad? Pero él ya había revelado, había dado a conocer de antemano lo que era su introito, lo que iba a ser su introito. O sea que en gran medida fue postclimático eso, ¿verdad? En el sentido de que no añadió mucho más en su comparecencia que lo que ya había dicho en el documento que él circuló a los miembros del Senado y que ellos dieron a conocer. Para mí fue un día malo para los demócratas y un día bueno para Trump, porque en primer lugar Comey dijo y confirmó que no había, por lo menos hasta que él sale de la FBI, una investigación de Trump. Y mucho se está rumorando pues que los servicios de inteligencia norteamericanos y la FBI en particular tenía un caso pendiente con Trump, ¿verdad? Y que por eso despiden a Comey. Y por otro lado, comete el error graso, en mi opinión, por lo menos políticamente Comey, de revelar que él había filtrado el documento que él escribe inmediatamente después de la cena que él tuvo a dos con Trump, porque por temor a que Trump pudiera mentir lo que había ocurrido en esa cena. A mi criterio ya con esto se ha confirmado en el espectro político norteamericano que Comey no es confiable. No lo quieren los demócratas porque consideran que él es la persona que contribuyó a la derrota de Clinton. Obviamente los republicanos tampoco lo quieren a él. Y para mí ya es un elemento prácticamente quemado en la política norteamericana. No fue igual a lo que decían que iba a ser, pues, como la reencarnación de Watergate. Exactamente, por lo que se esperaba era que él dijera, sí, Rusia se metió aquí. Bueno, él dijo eso sí lo dijo. Él confirmó, en respuesta a la pregunta que le hizo el presidente de la audiencia, que sí, que Rusia estaba involucrado en las elecciones norteamericanas y que había querido favorecer a un candidato sin decir cuál fue. Ahora es de todo conocido que ese candidato era el señor Trump. ¿Y qué va a pasar? ¿Hay argumentos para el impeachment que quieren hacerle al presidente de Trump o no hay? Creo que la existencia de un procurador o de un fiscal especial para seguir investigando a la administración básicamente le va a dar vida a todo este enredo que tiene que ver con Trump, los rusos, la manera en que él maneja a sus relaciones con el establishment norteamericano, con los medios, con los servicios de inteligencia norteamericana, porque si algo tengo claro yo, Adolfo, es que vos no podés pelearte con la alcaldía y el alcalde, como dicen en la política norteamericana. Pero no solo se está peleando con el alcalde, se está peleando con el gobernador y el presidente, porque echarse encima a los medios y a los 17 servicios de inteligencia no es algo que uno puede hacer impunemente. Y estamos viendo en los Estados Unidos una respuesta dura, contundente, de todas las fuerzas vivas, digamos, de los Estados Unidos y del establishment norteamericano contra Trump. Usted fue moderador el lunes pasado de un evento de las asociaciones de cámaras americanas de comercio que se celebró en Managua, organizado por AmCham, y ahí participó el exsecretario de Comercio de los Estados Unidos, Carlos Gutiérrez. Fue secretario en el gobierno de George Bush. Y me llamó la atención una de las cosas que él dijo ahí. ¿Qué está pasando en Estados Unidos?
tenemos una guerra social. Los sajones de baja educación y de bajo ingreso salarial están molestos con los ricos y otro tipo de clases sociales que creen que los tienen en la pobreza, y por eso ellos se han decidido a apoyar y siguen apoyando a Donald Trump. Y dijo, esto nos va a costar por lo menos una crisis de 20 años. Bueno, hay que aclarar que Carlos Gutiérrez es un republicano. Hay que empezar por ahí, ¿verdad? O sea que él pertenece al partido que teóricamente ahorita domina la política norteamericana, no solo al nivel federal, sino que al nivel de los estados, ¿verdad? Se dice que también domina la Casa Blanca, pero yo quiero afirmarte lo que todo el mundo en los Estados Unidos sabe, y es que Trump no es republicano. Trump es trumpista, y él está a favor de aquello que le favorece a él. Él solo cree en sí mismo. En sí mismo, en gran parte. Ahora, lo que está mencionando Carlos Gutiérrez es un fenómeno que no es de ahorita. Tiene por lo menos 20 o 25 años de estarse polarizando cada vez más la Unión Americana en lo que yo llamo las guerras culturales norteamericanas. Temas como el aborto, que era uno de los iniciales, y a ese se han sumado otro tema que es bien para mí preocupante, que es el tema de la hispanización de los Estados Unidos, por llamarlo así, porque definitivamente la primera promesa política de Trump es parar la inmigración ilegal. Y no está hablando de la inmigración del norte, en la frontera larga que ellos tienen con Canadá, está hablando de la frontera sur, la frontera que separa a los Estados Unidos de Mesoamérica, de México, Centroamérica y los países de Latinoamérica en general, son pretexto que a través de esa frontera están entrando terroristas islámicos, lo cual es exagerado porque todos los que han hasta la fecha sido arrestados en los Estados Unidos por haber participado en actos terroristas son personas que viajaron por avión de los Estados Unidos, muchos de ellos incluso ciudadanos norteamericanos de descendencia islámica, por avión al Medio Oriente para después radicalizarse en Siria o en Libia o en cualquiera de esos países. Ninguno de ellos ha entrado por la frontera sur. Lo que sí está haciendo Trump, y esto debería molestarle a Carlos Gutiérrez, es diciendo que asegurándole a esos anglosajones que él no va a permitir que continúe transformándose los Estados Unidos de América en un Estados Unidos del mundo o en un Estados Unidos de indocumentados latinoamericanos, sin saber que sin esos inmigrantes indocumentados la economía norteamericana colapsa. Y diciendo que los latinoamericanos le están quitando empleo a los anglosajones y a los negros norteamericanos, lo cual es totalmente falso. Solo un dato para explicarte eso. El Valle de San Joaquín de California es el granero, llamémoslo así, de los Estados Unidos. Ahí se producen la mitad de las legumbres y la mitad de la fruta que los norteamericanos consumen cuando no están trayendo la de Chile, ¿verdad?, en el invierno norteamericano. Y allí se le paga a los indocumentados latinoamericanos $25 la hora para trabajar. ¿Por qué? Eso y más es lo que habría que pagarle a los norteamericanos, ya sea mexicanos con su ciudadanía o blancos o negros americanos, para que ellos llegasen a trabajar en el campo. Y aún con eso, esos salarios no llegan. Entonces, ahorita están en ascuas todos esos agricultores del Valle de San Joaquín porque no tienen nadie que pueda sembrar y cosechar sus frutas y sus vegetales y sus legumbres. Para terminar el análisis sobre la política exterior del presidente Donald Trump, se va a celebrar en los próximos días una cumbre regional sobre seguridad en Miami. Está la situación de Venezuela, está la situación de Brasil, México, Cuba. ¿Cómo está Trump administrando esto? Yo creo que Trump está tratando de administrar su sobrevivencia en el contexto político interno norteamericano. Y yo no creo que Latinoamérica, para ser bien franco con los televidentes tuyos,
yo no creo que Latinoamérica es una prioridad para los Estados Unidos en este momento, y quiero añadir que no lo era tampoco para Barack Obama. Y eso lo vemos reflejado en lo que pasó con el proyecto de presupuesto que Trump mandó al Congreso, ¿verdad? Ahora, quiero aclararte que esta cumbre de Miami, que algunos dicen que va a permitir conocer finalmente lo que es la política norteamericana para Latinoamérica, no se trata de eso. Esta es una cumbre o una reunión coauspiciada por el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano para tratar de abordar el problema de la emigración de indocumentados centroamericanos hacia los Estados Unidos. Y esto a su vez responde a dos necesidades fundamentales. Primero, a la promesa de Trump de parar la migración de indocumentados, que en su vasta mayoría ahora vienen de los países del Triángulo Norte, de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. Porque quiero decirte que más mexicanos están dejando a los Estados Unidos y regresando a México, no porque son deportados, sino porque no ven ya por venir para ellos en los Estados Unidos, que el número que entra. O sea que hay un flujo negativo. Y en segundo lugar, para los mexicanos, que el tema más importante es cómo conservar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el poder contribuir ellos a que se frene esa migración de centroamericanos ilegales a los Estados Unidos es una ficha para poder ir donde los Estados Unidos y decirles: nosotros vamos a reducir a su expresión mínima la entrada de centroamericanos hacia los Estados Unidos, pero ustedes no nos toquen nuestro acceso privilegiado al mercado norteamericano. Ese creo yo lo que va a estar jugándose en Miami. Situación de Venezuela, porque Trump dijo con varios presidentes latinoamericanos, dijo, vamos a encontrar ya una solución. Bueno, yo creo que vos identificaste correctamente a los países que son importantes para Trump en Latinoamérica. Primero, el más importante es México. Es el país limítrofe, la comunidad mexicana, americana es la más grande de todas las latinas en los Estados Unidos, pero los otros son Venezuela, por la crisis profunda, humanitaria, política, socioeconómica, de desabastecimiento que existe ahí, primero. El segundo es Cuba, en donde él ya ha dicho que aquí se va a tener que revertir la apertura de Obama porque los cubanos negociaron mejor que los Estados Unidos, que es un continuo, digamos, refrán de él, ¿verdad? Que todo lo que acordó Obama y lo que acordaron los Bushes, etcétera, fueron acuerdos mal negociados. ¿Y qué es lo que dice Trump? Le dimos a ellos el oro y el moro y no recibimos nada en la apertura, digamos, de la democracia en Cuba. Entonces Cuba es un segundo país. Por cierto, la ayuda norteamericana a Cuba se redujo a cero. A las ONG. Bueno, pero a Cuba, ¿verdad? Se redujo a cero y no me extrañaría que fuera él a endurecer de nuevo el acceso cubano a la economía norteamericana y americana a Cuba, ¿verdad? Que el turismo norteamericano es algo que vislumbraba Raúl, pues que iba a contribuir mucho al bienestar económico de Cuba. Y el otro país, pues, que es bien importante, es Venezuela. Venezuela porque se ha impuesto en la agenda norteamericana. Si vos te metés ahorita a los diarios norteamericanos, que a duras penas le dan cobertura a las elecciones de Inglaterra, vas a ver que continuamente están abordando el problema en las calles de Caracas y el número de muertos en Venezuela. Ya es un comentario de todos los días y creo yo que la temperatura se le va a subir mucho a la administración de Maduro en las próximas semanas. Vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos para hablar de la política nacional con el ex canciller Francisco Aguirre Secasa. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora.
Haga realidad sus sueños, proyectos y metas. Con Plan Ahorro Meta Banpro, elija el monto que desee ahorrar en cuotas quincenales o mensuales desde su cuenta o tarjeta de crédito Banpro o efectivo. Ahorre en plazos de hasta 120 meses y reciba excelentes tasas de interés. Visite nuestra sucursal más cercana y haga realidad sus sueños, metas y proyectos. Banpro, Grupo Promérica. Invierte en tu felicidad. Tu hogar es la mejor inversión. Solicita tu crédito de vivienda en la feria Expo Hogar 2017, que se llevará a cabo del viernes 16 al domingo 18 de junio, en el Centro de Convenciones Crown Plaza, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Acompáñanos en un ambiente familiar lleno de promociones y ofertas adecuadas a tu presupuesto, con la participación de los 6 principales bancos nacionales que financian tu vivienda. Organizada por la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, CADUR. Patrocina BDF. Noticiero tuyo es que se había llegado a un acuerdo tripartito que va a darle tranquilidad a la zona franca, creo que dijiste por 5 años. Y eso lo vi también en los periódicos que lo ojeo en el internet temprano. Yo creo que ese tipo de acuerdo que desemboca en estabilidad, digamos, para el sector de zona franca es algo que es loable. Porque así no hay que estar renegociando el salario mínimo y el nivel salarial cada año, que es una cosa que aunque exista, digamos, esa metodología tripartita, no deja de ser problemático. Es mucho más fácil llegar a un acuerdo por 5 años que estarlo renegociando todos los años. O sea que eso en lo particular a ese televidente me parece que es positivo. Ahora, yo creo que Nicaragua es la historia de 2 países. Por un lado, innegablemente, aquí estamos pasando por un periodo de crecimiento robusto, sostenible, que remonta, digamos, a los primeros años del gobierno alemán y que ha continuado más o menos con todas las administraciones posteriores, con excepción de un año o de dos periodos. Primero los años de Enrique Bolaño, en donde el crecimiento bajó notablemente, y segundo en el año 2008, cuando el precio del petróleo subió a $150 el barril. Y obviamente eso fue un golpe muy duro para Nicaragua, y nuestra economía ese año se encogió, se redujo en un 3%. Eso fue duro pues para nosotros. Sin embargo, por otro lado, y quiero enfatizar otra cosa, porque hay gente que dice que el crecimiento económico no se está distribuyendo equitativamente en Nicaragua. Estoy de acuerdo que aquí hay concentración de riqueza, como lo hay en todas partes, incluyendo los Estados Unidos, porque Adolfo, un décimo de 1% de los norteamericanos tienen la misma acumulación de riqueza que las 150 millones de familias pobres y de clase media norteamericana. Ese tipo de concentración de riqueza no la tenemos nosotros en Nicaragua en este momento. Pero por otro lado, sí es cierto que por el lado político, por el lado constitucional, por el lado de la gobernabilidad política ha habido un retroceso, y eso es innegable. Y es tal vez el irritante, no tal vez, estoy seguro que es el irritante que ha provocado pues que las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua ahora sean correctas, pero ya no cordiales, sino que frías. Y eso lo vimos, por ejemplo, en la reducción de un 98% de la ayuda norteamericana o del Departamento de Estado y de USAID a Nicaragua, ¿verdad? Bajamos de 10 millones a 200.000 en el proyecto de presupuesto que envió el Departamento de Estado y la administración Trump al Congreso norteamericano. Pero el domingo en la noche, usted y yo estábamos ahí en una recepción en la Embajada de los Estados Unidos. Ahí vimos una camaradería enorme, armonía entre una gran variedad de funcionarios del gobierno, con diplomáticos, funcionarios de la embajada y los empresarios. El gran capital estaba ahí. No todo, pero una buena parte, y representantes del gran capital, ¿verdad? Porque yo no vi vi uno que otro gran capitalista ahí, ¿verdad?
Pero yo creo que eso apunta a una cosa que señaló Daniel en la reunión de ACLA, y es que uno de los grandes logros de Nicaragua, no necesariamente de él, sino de todos los nicaragüenses, es que después de una guerra civil costosísima para nosotros y de una rebelión cruentísima para los nicaragüenses contra la dictadura de Somoza, yo creo que ha habido una importante reconciliación de la gran familia nicaragüense. Ese es mi parecer personal. Ok, puntualicemos eso del discurso del presidente Ortega el lunes en horas de la tarde-noche en un hotel capitalino en donde se celebraba esta asamblea de ACLA con AmCham, y hubo un foro. Llegó el presidente Ortega a clausurarlo, no lo esperaban al parecer los empresarios, hubo mucha sintonía, mucha efusividad cuando llegó el presidente, aplausos y después el discurso. ¿Cómo valora usted ese discurso? Bueno, yo creo que fue muy bueno. Alguna gente se queja de que ni él ni los empresarios durante todo ese programa de un día entero abordaron la deficiencia, llamémoslo así, en la gobernabilidad política de nuestro país, pero como yo te dije a vos en una entrevista que me hiciste, no era ni el momento, ni el local, el escenario para estar nosotros lavando nuestros trapos sucios con todos los empresarios estos que venían de importantes sectores empresariales, tanto norteamericanos como latinoamericanos, y que a lo mejor no tenían en ese momento inversiones en Nicaragua, pero que podrían interesar a tenerlas. Ahí lo que estábamos tratando de hacer, creo yo, todos los que estábamos ahí, incluyendo Daniel Ortega, es ver cómo atraer esa inversión privada a nuestro país para crear riqueza para todos los nicaragüenses, porque con este acuerdo tripartita en la zona franca se benefician también los trabajadores, ¿verdad? Ya quiere decir que la demanda para nuestros productos en el mercado, sobre todo norteamericano, que es nuestro socio comercial, es alto y puede continuar creciendo, y por ende se puede compartir eso con los más de 115,000 personas que trabajan en la zona franca de Nicaragua. Eso es una cosa importantísima para nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que hizo Daniel? Primero llega allí, saluda individualmente a casi 300 empresarios que estaban allí. Eso nadie se lo esperaba. Yo creo que tal vez, no sé si él tenía la idea de hacer eso desde el inicio, o si a lo mejor fue estimulado por la manera en que se pararon todos los que estaban allí y lo aplaudieron cuando él se aparece en el foro. Vos estuviste ahí, pero me gustaría conocer tu valoración, pero la verdad es que empieza a saludar a todos los que estaban allí. Juega un poco al gato y el ratón con la embajadora Dogu, en el sentido que se acercaba a la mesa ahí, después se retiraba y se iba por allá y después volvía, y finalmente pues la saludó a ella muy efusivamente, pero hubo buena química allí. Es decir, él arrancó por lo menos una docena de aplausos de todo y espontánea de todos los que estaban allí. Ese discurso del presidente Ortega hizo un repaso histórico de las luchas políticas de Nicaragua, cómo eso nos ha llevado a los retrocesos y cómo hoy por hoy el diálogo, el consenso nos tiene en crecimiento económico. Y sentí como que él decía: aquí en Nicaragua nos estamos entendiendo. Ese mensaje, ¿para quién era? ¿Para la clase política y empresarial de Nicaragua, o más para los Estados Unidos, cuyos representantes estaban ahí? Yo creo que estaba teledirigida a ambos. Es decir, por un lado le estaba diciendo a sus críticos en Nicaragua: nuestros activos, incluyendo el diálogo privilegiado que nosotros en el gobierno tenemos para con el sector privado nicaragüense en temas económicos, porque hay que estar claro que no tienen cabida ellos en la parte política, es un activo importante para nosotros, le da estabilidad al sector privado, garantía al sector privado. Vengan ustedes acá, inviertan, porque aquí tienen la mejor prueba de que hay un buen clima de negocio, con esta reunión internacional que se celebra por primera vez en su historia en Nicaragua, ¿verdad? Era el 50 aniversario de ACLA, ¿verdad? De la Cámara AmCham de todo el continente. Pero por otro lado, él quería decirle a los nicaragüenses:
Ustedes dicen que yo no salgo, que estoy metido en un cumbo en el Carmen. Yo salgo y yo puedo dialogar, y además sin guión, sin tener que estar leyendo un papel, le voy a hablar de temas que son de gran importancia para los empresarios extranjeros, como la seguridad ciudadana que tenemos en nuestro país, la reconciliación nacional que tenemos, nuestra lucha continua contra el crimen organizado, que él dice que es el gran flagelo y el gran desafío que enfrentan a los países de Mesoamérica. Y por cierto, señaló no solo que habían problemas en Guatemala, Honduras y El Salvador, sino que en el propio México, ¿te acordás? Sí. O sea que él logró un mensaje en donde tocó temas muy importantes, pero además no tocó el tema del imperialismo. Moduló su discurso, su retórica, y la gran pregunta que yo tengo, y que me imagino que tenés vos, es que si esto representa ya un intento de un acercamiento que yo llamo pragmático y sano para con los Estados Unidos, que finalmente debería ser nuestra preocupación mayor, porque es nuestro socio comercial más importante y la fuente principal de remesa a nuestro país. Lo que dijo el presidente, más agregándolo a lo que dijo Carlos Gutiérrez, que habló muy bien de Nicaragua, ese fue un evento muy exitoso. Yo creo que fue súper exitoso. En lo que yo hablé con empresarios norteamericanos y personas de las embajadas norteamericanas que estaban ahí, porque aprovecharon ellos para traer a todos sus secretarios comerciales de Centroamérica a Managua para una suerte de encerrona entre ellos. Yo creo que todos se llevaron una visión positiva de nuestro país. Creo que quedaron muy sorprendidos ellos de la manera genuinamente afectuosa en que la gente del sector privado recibieron a Daniel allí. Y la relación entre el sector privado y el gobierno fue motivo de muchos comentarios positivos. Así es. O sea que hay algunas personas que obviamente no van a ver eso positivo, ¿verdad? Y yo lo que trato de hacer cuando yo voy a un evento como este es después analizar lo que realmente pasó, y sin tratar de darle un enfoque que responde a una agenda política, tratar de compartir lo que yo vi con los televidentes o los que escuchan. Para terminar de ese tema, independientemente de las posiciones políticas e ideológicas que uno pueda tener o que los que estaban ahí puedan tener, lo que ocurrió esta semana en ese evento fue positivo para Nicaragua. Así es. Es decir, yo creo que el que no reconoce eso es alguien que está tratando de tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Ahí hubo algo positivo. Es más, para mí, de todas las cosas que pasó esta semana, es lo más importante. Permítame entonces hacer una nueva pausa, doctor, y al regresar queremos su análisis sobre la oposición política que va a las elecciones municipales y el PLC, que dice que está listo con un ejército de 75,000 personas para dar la batalla y la gran sorpresa electoral. Ya volvemos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Invierte en tu felicidad. Tu hogar es la mejor inversión.
Solicita tu crédito de vivienda en la feria Expo Hogar 2017, que se llevará a cabo del viernes 16 al domingo 18 de junio en el Centro de Convenciones Crown Plaza, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Acompáñanos en un ambiente familiar lleno de promociones y ofertas adecuadas a tu presupuesto, con la participación de los 6 principales bancos nacionales que financian tu vivienda. Organizada por la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, CADUR. Patrocina BDF, Amanco, Holcim, Durman, Cemex y Claro. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Presentamos Payphone, una novedosa forma de pago en una nueva aplicación gratuita que podrás utilizar desde cualquier smartphone para comprar y pagar con tus tarjetas de crédito y débito en comercios afiliados sin la necesidad del plástico. Descarga el app Payphone y registra tus tarjetas de crédito y débito para realizar tus pagos. Fácil, cómodo y seguro. Tranquilo, estás con Banpro. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía ya en la recta final. Doctor, ¿cómo ven los partidos de oposición que dicen todos están listos para ir a las elecciones? Tuve aquí esta semana a doña Kitty Monterrey de Ciudadanos por la Libertad, tuvimos a Miguel Rosales del PLC ayer. Ambos grupos liberales dicen que tienen un ejército de gente listos, que tienen tendido electoral, que tienen fiscales, miembros de mesa, miembros en los comités, en los consejos electorales departamentales, regionales, municipales, en fin, que los dos están listos y que van a dar la gran sorpresa en las próximas elecciones municipales. Bueno, primero quiero decirte que vi a tu programa ayer con Miguel, no vi el de Kitty, no sé si fue el lunes cuando estuve en el martes. Ese día estuve en otro canal yo, por eso no lo vi, pues, pero quiero comentarte que me causó una muy buena impresión Miguelito Rosales, Miguelito como le decimos nosotros en el partido, por la manera en que se presentó, por la manera en que habló. Pero eso me lleva a la observación más importante que yo te puedo hacer sobre estas elecciones municipales, o dos tal vez. Primero, tenemos que estar bien conscientes de que en las elecciones municipales nunca hay la participación ciudadana que suele haber en las elecciones generales en este país y en cualquier otra. O sea que si nosotros vemos, por ejemplo, que llegan a votar el mismo número, el mismo porcentaje del electorado que votó en noviembre del año pasado, eso representaría ya una votación robusta para una elección municipal. Primer comentario. Segundo, yo no veo ambiente electoral en este país. No sé si vos lo ves, no hay pero yo no veo en ninguna parte consignas, no tengo la menor idea de quiénes van a ser los candidatos en las plazas principales. Y entonces mi expectativa es que va a haber una votación relativamente baja y que eso favorece hasta cierto punto al FAD y al FAD, creo que es el movimiento que anda ya pronosticando que va a ser rala la votación. Porque todo el mundo sabe que las votaciones en las elecciones municipales suele caer con relación a las votaciones nacionales, por lo menos en los grandes centros urbanos como Managua, ¿verdad? Aquí tenemos prácticamente entre la cuarta y tercera parte del electorado está en la zona metropolitana de Managua. La última observación es que esta elección va a ser un gran desafío para el PLC. ¿Por qué para el PLC? Porque el PLC, después de las elecciones generales del año pasado de noviembre, quedó como la segunda fuerza del país. Y como te explicó Miguel, eso significa que el PLC va a tener la presidencia de los CEDS y los CEMS en la mitad de las plazas y el Frente Sandinista la va a tener en la otra mitad. Y que el primer miembro la va a tener el PLC en la mitad de las plazas del país, ¿verdad? Entonces quiere decir que el PLC tiene que demostrar que efectivamente tiene ese ejército y que además va a tener la capacidad de confirmar
qué pasó en la Junta de Receptores de Votos o criticar si hay una gran discrepancia entre lo que dicen las actas que ellos deberían de tener y el resultado en esa urna. Es decir, no va a bastar solamente con denunciar si hubo o no irregularidades, sino demostrar. No se va a poder quedar callado si hay irregularidades y va a tener que demostrar que fueron sanas las elecciones o que fueron de alguna manera manipuladas, porque ya es la segunda fuerza. Ya ¿cuál es el papel que juega la segunda fuerza? La segunda fuerza está allí en nuestro sistema electoral para cuestionar al gobierno, al partido del partido gobernante en el país. Y esto no es solo en estas elecciones, como están diciendo algunos medios, ¿verdad? Que se repartieron el pastel el PLC y el Frente Sandinista, sino que antes estaba el PLI. Bueno, en las elecciones pasadas se repartían entre el PLI de Eduardo Montealegre y el Frente. Bueno, en todo caso, este es el sistema de peso y contrapeso que ha existido en Nicaragua desde hace rato y que está consagrado en nuestra ley electoral. Pero eso a su vez, el tener esa segunda fuerza significa que el PLC va a tener un gran desafío, va a tener que poder ser o el que ratifica que las elecciones fueron libres, justas y transparentes o criticarla en aquellos lugares en donde no lo fueron. ¿Qué papel va a jugar la OEA en estas elecciones municipales? Mira, yo creo que a pesar de que la OEA se fue de acá de una manera inesperada y rápida, sin haber terminado el programa que ellos mismos habían montado con los partidos de oposición, y que yo creo que dejó un sabor malo en la boca de muchos demócratas nicaragüenses, yo sí creo que la OEA va a venir acá. Ojalá venga rápidamente y ojalá venga en suficientes números como para hacer un conteo rápido, que es muy importante, y como para poder observar. Pero yo creo que la OEA debería de insistir también, a como deberían de insistir los partidos de oposición, en que los centros de observación nacionales, estoy hablando de INDE y de ética y transparencia, tengan la oportunidad no solo de observar de una manera informal, sino con todo lo de la ley. Porque la OEA no puede cubrir a todo el territorio nacional. Sabemos que no va a venir el Centro Carter, pero para darle mayor transparencia y legitimidad a estas elecciones, yo instaría a los partidos de oposición y al gobierno que invite formalmente a Ética y Transparencia y a IPADE que participe también como observadores. Para terminar, el tema de la NICA-AC va a depender mucho de este informe electoral de la OEA de las elecciones municipales. Bueno, primero creo, Adolfo, que el NICA-AC